todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros en Radio Sucesos y Telesucesos. En este momento estamos con Napoleón Santamaría, analista de temas económicos, temas tributarios, con quien queremos hablar sobre el nuevo paquete de medidas anunciado antenoche precisamente, y además sobre las declaraciones del presidente ayer en Bahía, en donde dice: si votan por la subida del IVA, suspendo las sabatinas y elimino el Ministerio del Buen Vivir. ¿Cómo analizar esta parte, Napoleón, cuando Ecuador paga impuestos importantes, es el primer recurso del Estado, lo que nos cobran impuestos a los ciudadanos, y frente a este problema tan fuerte en donde todos somos conscientes de que necesitamos más recursos para ayudar a las zonas que lamentablemente sufrieron con el terremoto, nos hablan de recaudar estos fondos a través de impuestos? Claudia, buenos días, ciudadanía. Creo que hay que arrancar mandando un abrazo solidario a todas esas sonrisas que se perdieron en esta tragedia, y desde luego seguir en esta campaña de apoyo y solidaridad con esta gente, con todos nuestros hermanos ecuatorianos. A ver, si vemos el panorama general, no olvidemos que antes de esta tragedia el país ya entró en un problema de crisis económica, había un proceso recesivo. Vea usted que la recaudación de los 3 primeros meses es menor en un 20%. En el tema impuestos. En el tema impuestos, especialmente en el IVA, que es el impuesto que grava las transacciones mercantiles. Esto hacía ya entender y suponer que había una recesión económica. Ahora viene este terremoto y esto nos pone una coyuntura más difícil, porque algo tenemos que tener claro: nunca tuvimos un fondo de contingencias que prevea el alzamiento, la atención o la demanda inmediata de estos problemas. Históricamente en el país hemos tenido ahorros para temas emergentes como estos. ¿Qué ha pasado en la historia del Ecuador republicano o del retorno a la democracia? ¿Hemos sido previsivos en algún momento dado para decir, a ver, si hay una emergencia, tengo un fondo? Bueno, antes de este gobierno, usted sabe que teníamos 3 fondos, ¿no? Y los 3 fondos, aunque no tenían un destino específico, eventos catastróficos, tenían un fondo disponible para atender cualquier emergencia. El gobierno propuso a la ciudadanía otro plan donde esos fondos líquidos se inviertan en obras y por el contrario se tengan previstos créditos de contingencia con Banco Mundial, BID, etcétera, para que en el evento de que lleguen estos problemas tengamos dónde recurrir. Sin embargo, recuerde que eso sigue siendo más endeudamiento. Efectivamente, entonces, lo que tenemos ahora es un país donde no tenemos dinero. Esta es la premisa general, y el Estado no cuenta con los fondos para atender esta emergencia. Ergo, solo tendríamos 2 fórmulas de financiar este problema: o mayor endeudamiento externo o mayor contribución fiscal de los ciudadanos. El endeudamiento externo, por muchas razones macronacionales y fuera de nuestras fronteras, está reducido. Hay una crisis económica en todos los países en general, y parece que esos fondos vendrán muy pocos o no vendrán. Entonces el camino, Claudia, coyuntural es Pero coincidencialmente, impuestos. esta misma semana firmamos un acuerdo con China para 2.000 millones de crédito que estaba previsto antes, no es por la emergencia, pero podría vincularse este crédito al tema de emergencia. Sí, claro. Podrían estos créditos chinos hacerse un fondo, podría recaudarse fiscalmente y complementar el fondo, podría venir ayuda voluntaria del exterior de fondos líquidos. El tema está en llegar a saber, yo creo, la primera premisa es
dónde van a estar los fondos, cómo se los va a administrar y qué destino van a tener. Yo creo que los ciudadanos estamos en esto. Nadie se opone a colaborar en esta crisis, todo lo contrario, el mayor apoyo y colaboración. Lo que queremos saber es dónde, cómo y quién se va a encargar de administrar los fondos. En lo personal, considero que la administración de este gobierno no nos ha dado transparencia en la información, transparencia en el destino de los recursos. Y aunque muchos seamos críticos del manejo de la cosa pública, hay una gran ciudadanía que ha sido adepta al gobierno y por lo tanto ha repetido en sus elecciones. Bueno, ahora lo que pide la ciudadanía en conjunto es que los fondos públicos se destinen efectivamente a la reconstrucción del país. Esto quiere decir, Claudia, para ser muy claros y concretos, no queremos que los fondos se destinen al gasto corriente, a este gasto corriente que nos está dilapidando las arcas fiscales. Usted es muy claro al hablar que durante el primer trimestre del año se recaudó menos IVA y por lo tanto el gobierno no solamente que tiene problemas con la baja del precio del petróleo, sino también en que ha disminuido su recaudación impositiva. ¿Qué significa para el país 2 puntos más de IVA? Precisamente ayer estuvo con nosotros como dirigente de Alianza País, de momento Carlos Mar Carrasco, y él decía 2 puntos son alrededor de 800 millones de dólares. Pero ¿qué significa para el ecuatoriano promedio que va a tener que pagar más impuestos? También el día del salario, si ganan 1.000, 2 días de salario, si ganan 2.000, toda la tabla que se presentó. Entonces, el gobierno nos plantea esta contribución fiscal y el punto más importante es el IVA. Definitivamente ese es el impuesto de mayor afectación y expansión fiscal en la población. ¿Por qué el gobierno habla de cifras de 2.800 millones de dólares? Porque ya sabe que nos hemos caído en 20% en recaudación fiscal. Esos 2 puntos en el año anterior hubieran significado cerca de 1.050 millones de dólares. ¿Por qué entonces se estima 750, 800 millones de dólares máximo? Porque saben que la economía se ha contraído y la cantidad de transacciones comerciales se disminuye. Y además las provincias en donde se ha dado el terremoto, está la tragedia allí, van a ser exentas de impuestos. Claro, pero esto es falaz, esto resulta ser falaz y si es que el gobierno se empeña en incrementar el IVA, por lo menos que nos escuche a los que algo conocemos del tema para que matice este incremento. Claudia, el IVA es un impuesto recesivo. ¿Y por qué se dice? ¿Qué significa esto de que el IVA es un impuesto recesivo? ¿Por qué es un impuesto recesivo? Porque es un impuesto inflacionario. Le voy a poner un ejemplo. Se dice, la canasta básica no tiene IVA. Efectivamente, casi el 90% de la canasta básica no tiene IVA. Vamos a suponer la carne. La carne cuando se comercializa no tiene IVA. El IVA es 0. Pero para que lleguen a las perchas de los centros comerciales, de las tiendas, la carne se transporta. Y el transportista sí compra el combustible con IVA, los lubricantes con IVA, las llantas con IVA, sus baterías con IVA, sus cables con IVA, etcétera. Por lo tanto, en la cadena de comercialización o de producción se incorporan bienes y servicios al bien final, en este caso la carne, gravados con IVA. ¿Qué va a hacer entonces el transportista? El transportista va a decir, como me ha subido la gasolina, como me ha subido el combustible, como me han subido las llantas, como me ha subido las baterías, etcétera, etcétera, voy a subir mi transporte, mi servicio de transporte. Como sube el servicio de transporte y le entrega más costoso la carne al dependiente final, el dependiente final lo que hace es incrementar el precio de los bienes. Y luego de que hay este sismo, este reacomodamiento de precios, porque los costos de comercialización o de producción se han incrementado, el IVA grava sobre ese incremento adicional. En resumen, si antes la libra de carne costaba $2, ahora por este incremento de IVAs en los agregados del proceso de comercialización o de industrialización, se incrementará primero el precio a $2.20, a $2.30, a $2.50 y luego el IVA al 14, al efecto final. En este caso 0, en todos los demás casos 14. Es decir, ¿por qué recesivo el IVA? Porque el IVA, una vez que se golpea su tarifa, antes de subir la tarifa, sube el precio. Lastimosamente la medida está tan mal diseñada que se prevé que sea para un año. Claudia, una vez que suben los precios, jamás vuelven a bajar. Ahora, ¿qué ocurre también con la combinación de 2 decretos económicos urgentes? Uno está siendo tratado en el Congreso, en la Asamblea Nacional, ya lleva primer debate, ya lleva casi 3 semanas dentro de la Asamblea y al mes se convierte en ley. El que tiene que ver con bebidas azucaradas y todo aquello que fue anunciado para recaudar 300 millones adicionales para el presupuesto general del Estado. En este momento están por enviar el nuevo decreto.
¿Cuál tiene prioridad? ¿El que es por el tema del sismo o el otro que ya está en proceso y al final se puede llegar a publicar sin que sea tratado en la propia Asamblea? Claro, el gobierno tiene que tener claramente dos ideas. Lo que él envió, el tema de impuestos a bebidas, a cigarrillos, alcoholes, etcétera, es una reforma que va a incrementar tarifas impositivas. Por norma constitucional, usted recuerde, las tarifas impositivas, la recaudación de impuestos no puede destinarse al gasto de inversión, tiene que destinarse al gasto corriente. Esto quiere decir que lo que se recaude por el incremento de cigarrillos, bebidas alcohólicas, etcétera, solo puede orientarse al gasto corriente, no a reconstruir las provincias afectadas. Esta nueva contribución que nos pide el gobierno se le ha cambiado de nombre, ya no se trata de un impuesto, se trata de una contribución solidaria. Y por lo tanto, al ser una contribución, técnicamente las contribuciones especiales de mejoras sí pueden tener un fin específico. Yo contribuyo con determinados recursos específicamente para reconstruir puertos, aeropuertos, calles, viviendas y etcétera. Esto quiere decir que, sin embargo, que en estados de emergencia se pueden coexistir dos proyectos de ley económica urgente y tratarse en la Asamblea de forma paralela o conjunta, los dos tienen una finalidad absolutamente distinta. Los fines son distintos y no puede conjugarlos el gobierno. Así que no se puede contar con los efectos recaudativos de la primera reforma para atender esta desgracia natural. ¿Cuál es su posición? Usted dice, sería importante que el gobierno, el área económica, el gobierno escuche a gente que está de fuera como ustedes. ¿Qué es lo que le podrían decir más aún cuando el presidente dice: si la oposición vota a favor de esto, dejo de hacer sabatinas y suprimo una de las carteras de Estado? Quizá, yo creo que en esta tragedia el gobierno tiene que desembarazarse de quizá esos círculos de poder que lo tienen un poco atado, porque Claudia, mire, la solución que nos plantean es una solución fiscal, que la desgracia la paguemos todos, y todos de alguna manera en la coyuntura del país debemos colaborar porque no hay otra fórmula, pero también hay otros mecanismos. Por ejemplo, si usted ve, la desgracia ha afectado puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, colegios. Bueno, muchos de estos pueden trasladarse vía concesión, vía asociaciones, vía alianzas públicos-privadas a iniciativas privadas. ¿Por qué no concesionamos la reconstrucción del aeropuerto de Manta, por ejemplo, a empresa privada? Pero bueno, ahora también el gobierno, dentro de las medidas, está hablando de vender las empresas que tiene, que no son área de gobierno, propios medios de comunicación, algunas empresas que fueron incautadas. Está abriendo la posibilidad de vender estos espacios al mundo privado. Claro, pero creo que eso es avanzar para retroceder, cuando hoy tenemos que seguir avanzando. Ya tenemos un activo, tenemos hidroeléctricas, tenemos sopladora, el presidente se refería a sopladora, tenemos ya vender el activo ya realizado, construido, activado, tenemos una propiedad, planta y equipo en funcionamiento. Venderlo es como vender, un ejemplo, para el taxista, que venda su taxi, eso no tiene sentido. Es mejor que la empresa privada, de cero, hoy el aeropuerto de Manta, por ejemplo, está destruido, de cero la empresa privada lo reconstruya y se encargue de administrarlo con tarifas reguladas por el Estado, etcétera. Usted vende, adicionalmente el concepto de venta, usted vende un activo, y un activo del Estado con mayor importancia, cuando el punto de la demanda es el más alto. Cuando el mayor precio puede ser recuperado, entonces podría ser interesante vender. Pero hoy, con la recesión mundial y la recesión nacional, creo que no habrá interesados en aportar eficientemente al precio que se pueden vender los activos estatales. Pero no solo eso, no solo de activos se puede tratar. Al Estado lo que se le está pidiendo, aunque el gobierno no está tomando serio el tema, es un recorte en el gasto corriente. Claudia, la nómina del Estado es 9,000 millones de dólares. Y tenemos instituciones como el MINES. Eso gastamos en sueldos. Eso gastamos en sueldos salarios en un año. Y usted ve 9,000 millones de dólares. 9,000 millones de dólares la nómina del Estado ecuatoriano. Y si usted ve, luego de la tragedia, y lastimosamente yo tuve que vivir eso porque estuve en Manta y Puerto Viejo esos días, no aparecía gente del MIDUBI, no aparecían personas de la Secretaría de Riesgo, del COE, era un desastre, un caos. Es decir, tenemos una burocracia de escritorio y de papel, pero no tenemos campo de acción eficiente y hoy se necesita un recorte eficiente respecto del gasto público. Y por último, Claudia, inhibir, detener. Tenemos un conjunto de obras, vamos a suponer las plataformas gubernamentales que están construyendo en Quito, en el sur, en el norte, en Guayaquil, que son activos no productivos, esos son activos que se están creando para tener oficinas del sector público. Esos activos pueden detenerse y los fondos destinarse a atender la emergencia nacional. Es decir, si usted ve, no solo se pueden encontrar soluciones fiscales, hay otras soluciones como reducción de gastos, como iniciativas privadas para inversión efectiva y eficiente,
y obviamente detener procesos de inversión no productivos que lleva adelante el Estado ecuatoriano. Creo que son consejos muy claros. Queremos agradecer a Napoleón Santamaría. Él habla sobre esta nueva ley. Él dice, todos tenemos que ser responsables, colaborar como ecuatorianos a lo que está sucediendo en la costa. Hemos visto la gran solidaridad, no nos negamos a pagar un impuesto adicional, pero al mismo tiempo pedimos, y lo pide Napoleón Santamaría, que el gobierno revise sus gastos, recorte gastos, analice si los proyectos en ejecución son productivos o no y por lo tanto se redireccione una serie de elementos a los diferentes sectores afectados. Hemos visto colegios caídos, hospitales derruidos, escuelas del milenio recién inauguradas ya no existen en la costa ecuatoriana. A uno le parte el corazón mirar ciertas escenas de gente que sigue durmiendo en la calle. Vamos a mirar qué ocurre en estos próximos días y también es hora de dialogar, oposición y gobierno, para buscar salidas conjuntas consensuadas que ayuden al país a salir de una crisis, antes económica, este rato ya de todo tipo con el tema de la costa, pero con canales de diálogo y que aprendamos a escucharnos unos a otros. Nuevamente gracias a Napoleón Santamaría. Luego estaremos dialogando con el doctor Benjamín Bernard, quien es parte del Instituto Geofísico. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016 toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital? Pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros aquí en Telesucesos y Radio Sucesos. Fuera de micrófonos estábamos dialogando con quien representa el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Benjamín Bernard, sobre las réplicas que se sintieron ayer en gran parte del país. En Quito las vivimos, miramos lo que estaba ocurriendo en la costa a través de los diferentes canales de televisión. ¿Cómo analizar esta situación sobre el sismo vivido el día sábado 16 y las réplicas que seguimos sintiendo desde la parte ya científica que ustedes realizan los análisis? ¿Cuántas réplicas más? ¿Cuánto tiempo va a seguir temblando Ecuador a raíz del sismo fuerte del día sábado? Bueno, buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Las réplicas cuando hay un sismo grande es bastante natural. Es decir, el sismo grande es un movimiento mayor de la falla que se produce. Pero este movimiento que es tan grande tiene que reajustarse, ¿okay? Y eso van a ser los sismos de réplica. Típicamente en sismos con magnitud cercano a 8 tenemos decenas, cientos de réplicas. Esas réplicas generalmente son mucho más pequeñas que el sismo original, ¿sí? Como saben, la escala de Richter, de la magnitud de los sismos, es una escala logarítmica. Entonces, a ver, para quienes no sabemos, ¿qué significa escala logarítmica? ¿Qué significa que la réplica de ayer fue de 6.2
y el sismo fuerte fue de 7.8, uno dice un numerito, no es un numerito. Sí, una escala logarítmica significa que entre una magnitud de 6 y una magnitud de 7 hay 10 veces el movimiento del suelo, la amplitud del movimiento del suelo, ¿sí? Y unas 32 veces la energía, ¿sí? Entonces, entre el sismo de la réplica de ayer a las 22:03 y el sismo grande del sábado, hay 1.6 de magnitud, lo que corresponde más o menos a 500 veces la energía, ¿sí? Entonces, es una gran diferencia. Por eso, esas réplicas sí se sienten, pero no se sienten tan fuerte como el primer sismo. Y pueden no generan producir tanto daño tampoco. El problema respecto a los daños, por supuesto, si esos sismos ocurrirían no dentro de un periodo sísmico con un sismo mayor, no habría mayor daño. El problema es que las edificaciones, las construcciones ya están debilitadas por el sismo grande. Tienen fallas estructurales, tienen problemas y entonces esas réplicas a veces pueden producir un colapso adicional, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esas réplicas, hay que saber que pueden ocurrir. Típicamente no van a alcanzar la magnitud del sismo principal, ni cerca a la magnitud del sismo principal, pero sí pueden ser sentidas, sí pueden ser grandes. No hay cómo predecir ni réplicas ni terremotos. No existe todavía la posibilidad de predecir de alguna manera para que la ciudadanía se prepare. No. Al nivel científico... Y lo que quiero yo es que la gente se tranquilice y no crea todo lo que se manda por WhatsApp, por Facebook, por redes sociales que dicen va a haber un sismo. Eso no es real. En el estado actual de la ciencia no hay ninguna evidencia para predecir un sismo, ¿sí? Lo que podemos ver es, después del sismo, si hubo unos premonitores. Por ejemplo, justo antes del sismo grande del sábado, unos 11 minutos antes, hubo un sismo de magnitud 5. Pero no se puede decir antes que es un precursor. Eso sería espectacular. La persona que descubre eso, descubre cómo hacer eso, va a recibir un premio Nobel. ¿No? Porque es algo que los sismólogos buscan desde 200 años, desde que existe esa ciencia. Entonces, al momento no hay cómo predecir. Lo que sí podemos decir es que después de un sismo tan grande, sí va a haber réplicas. Esas réplicas van a durar... ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? Mínimo días y típicamente semanas. Al nivel instrumental, seguramente nosotros vamos a registrar por meses sismos cada vez más pequeños. Pero porque desde el sismo grande a la fecha, ¿cuántas decenas de sismos hemos tenido? No todos sensibles o sentidos por la ciudadanía. Sí, en el último conteo creo que estábamos encima de los 600 réplicas. Y de estas 5 fueron bastante grandes, con magnitud igual o superior a 6, y unas 15, 20 fueron superior a magnitud 5. Típicamente en esas zonas vamos a sentir los sismos encima de magnitud 4.5 a 5. Los otros, como pueden ser un poco profundos, un poco lejos de las poblaciones, no se van a sentir. Pero esos sismos de magnitud 5, magnitud 6, por supuesto, se sienten y pueden sentirse bien fuerte. Ecuador es un país propenso al tema sísmico y también propenso al tema volcánico. Tenemos los volcanes, los vemos todos los días. ¿El sismo reactiva volcanes? Usted es técnico, porque son todos los rumores que uno puede escuchar y sería interesante escuchar de un especialista de esto si es factible o no esto. Sí, es una de las preguntas más frecuentes, si hay una relación directa entre terremotos y erupciones volcánicas. Estadísticamente no hay. Es decir, por ejemplo, en el país tuvimos grandes sismos y tuvimos grandes erupciones, pero no al mismo tiempo. Para que un sismo altere el comportamiento de un volcán, el volcán tiene que estar en lo que llamamos un estado metaestable, tiene que estar al borde de la erupción. Y en este caso, posiblemente
cuando las ondas sísmicas llegan al volcán, le puede reactivar. Pensamos que quizás eso pasó en 1998 en el volcán Huayna, después del sismo de Bahía. Hubo explosiones freáticas en el volcán Pichincha. Pero es realmente una relación mínima, es una relación mínima. El volcán tiene que estar listo. Y si está listo para una pequeña erupción, hace una pequeña erupción, no importa si el sismo es muy grande, ¿sí? En otros países, por ejemplo en Chile, hubo también esa relación entre los sismos grandes, el sismo de 1960, el sismo de 2010, con erupciones de un volcán que se llama el Cordón Cauge, pero en la globalidad de los sismos y de las erupciones, la coincidencia es realmente mínima. Y también hay coincidencia o no entre el sismo de Japón y el sismo de la costa ecuatoriana. Estamos en la costa pacífica todos. Hay relación y cómo desestimar este tema, porque si no vamos a tener recelo y alarma cada vez que se presente un sismo en alguna zona de la costa pacífica. Sí, la relación, digamos, es la ubicación geográfica en el cinturón de fuego, ¿sí? Pero aparte de eso, el sismo de Japón no tuvo ningún efecto en Ecuador, porque estamos más o menos a 15.000 kilómetros de Japón. Y las ondas sísmicas, como cualquier tipo de onda que se dirige en todas las direcciones, entonces se va a atenuar con el paso de la distancia, ¿sí? Entonces, lo podemos registrar con nuestros instrumentos muy precisos en Ecuador, pero realmente no va a tener ningún efecto sobre los planos de fallas, sobre los esfuerzos locales, no, ningún efecto, ninguno. ¿En cuántas fallas están presentes en el Ecuador? Porque ahora se habla del sismo último, del tema de las placas de Nazca. Hay un reajuste, genera el sismo y hasta que se reajustan completamente tenemos las réplicas. Sí. ¿Qué otras fallas más están presentes en nuestro país? Bueno, para hacerlo simple, tenemos dos grandes zonas de fallas, ¿okay? Estas zonas no tienen una o dos fallas, tienen típicamente decenas de fallas. La primera es la más grande, es la zona de subducción, donde la placa Nazca. ¿Qué significa esto de subducción que escuchamos, pero no logramos entender? Entonces, es un fenómeno natural cuando una placa oceánica, una placa tectónica que está en el océano, va pasando, debido a los esfuerzos tectónicos, debajo de una placa continental, ¿sí? Y eso pasa a lo largo del cinturón del fuego. ¿Sí? Es decir, el Océano Pacífico es un océano bastante viejo, sus placas son viejas, densas, y se van a reciclar en esas zonas de subducción, ¿sí? Entonces, este movimiento pasa debajo y va a producir una deformación de la placa, que es la placa continental en Ecuador, y hasta cierto punto de resistencia de las rocas, y luego se reajusta y ocurre el terremoto. Entonces, el terremoto es un rebote elástico de la placa sudamericana sobre la placa de Nazca. Entonces, eso es el primer gran plano de falla, que es la subducción. Y este es el que produce los sismos más grandes. En la historia del Ecuador tenemos el sismo de 1906, que era un sismo de magnitud 8.8. Un orden de magnitud más grande que el sismo de sábado. Entonces, esa zona sí puede producir incluso sismos más grandes que el del sábado. Es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos la segunda zona de falla, que limita lo que llamamos el bloque norandino, donde está Quito y la costa al norte de Guayaquil, la cordillera occidental y la costa al norte de Guayaquil. Todo eso es parte de lo que llamamos el bloque norandino. Y este bloque, que no es realmente parte de la placa Suramérica, se está moviendo, pero más de manera horizontal, hacia el nor-nororiente, ¿sí? Entonces, eso da otro tipo de fallas. Las fallas de subducción son lo que llamamos fallas inversas,
donde el movimiento es principalmente vertical de una placa debajo de la otra. Entre el bloque norandino y la placa sudamericana, el movimiento es principalmente horizontal, donde el bloque norandino va hacia el nor-nororiente y la placa sudamericana va hacia el sur-sur-occidente, ¿sí? Entonces, ese movimiento da lugar a otro tipo de fallas y esas fallas producen también terremotos, pero más pequeños porque este movimiento es más lento. Comparando el movimiento de la placa de Nazca, el tema de subducción con sí, este movimiento horizontal que usted menciona. la placa de Nazca se acerca a la placa sudamericana a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Es más o menos la velocidad que crecen las uñas, ¿sí? Entonces, para nosotros parece pequeño, pero en 100 años significa que la placa se movió 5 metros. Es una cantidad muy grande de desplazamiento. Para este movimiento del bloque norandino es más cerca de los 6-7 milímetros, entonces casi 10 veces menos. Y por lo tanto genera sí sismos, pero menos graves que Exactamente. la otra. Entonces los sismos más grandes de esa zona, bueno, el más grande que se estima es el sismo de Riobamba, de 1797. Este sismo se estima alrededor de una magnitud 7.5. ¿sí? Pero el problema de esos sismos en las fallas entre las placas sudamericana y el bloque norandino es que son más superficiales, más cercanas a la superficie. Son menos profundos. Menos profundo. Y en particular en el callejón interandino tenemos las grandes ciudades. Tenemos Quito, Riobamba, Ibarra, Ambato. Todas esas grandes ciudades están muy cerca de esas zonas de falla. Y por lo tanto, históricamente, los sismos de esas fallas han producido mayores daños porque son más superficiales y más grandes, cercanos a ciudades son grandes. Son temas muy importantes que debemos tener pendientes todos. Pensamos que Ecuador tiene que trabajar muchísimo en gestión de riesgos, en preparación para ello. Todos tenemos ahora pendiente el tema luego del sismo sufrido el pasado sábado. Queremos agradecer a Benjamín Bernard. Él es parte del Observatorio del Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Nos ha informado sobre lo que está ocurriendo en la costa. Se habla de que van a haber nuevamente réplicas, son ya más de 600 las que él menciona. Unas las sentimos, otras son menos fuertes, pero hay que estar preparados. También nos habla de este efecto de subducción entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. Meterse la placa de Nazca bajo el continente que genera el terremoto que todos vivimos. Y también la otra falla que existe en el bloque noroccidental entre las provincias del norte del país, de la serranía y la costa, que pese a que son menos violentos los sismos, son más complejos porque están más cerca de la superficie terrestre. Ecuador tiene que aprender a vivir con ello, tenemos que trabajar en gestión de riesgo, prepararnos para ello y aprender de lo que la investigación se está haciendo dentro del país en el propio Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Gracias al doctor Benjamín Bernard, gracias a ustedes. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el señor embajador de España, Víctor Fagilde, sobre la ayuda que España está dando a nuestro país. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. ¿Sabía usted que el 31 de diciembre de 2016
Toda la televisión de las ciudades de Quito y Guayaquil deberá estar en el formato digital, pero no se preocupe, Telesucesos ya es digital. Sintonícenos en el 29.1 HD, la televisión que usted merece. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos con el señor embajador de España, Víctor Fajilde, con quien vamos a hablar sobre la ayuda que está brindando España. Realmente el terremoto vivido el sábado pasado, embajador, ha concitado la atención del mundo. No es bonito ver a Ecuador en estas noticias en el mundo entero, pero al mismo tiempo esto ha generado solidaridad. ¿Cómo está ayudando la cooperación de España a las zonas perjudicadas por el sismo del pasado sábado? Efectivamente, aunque haya sido por una tragedia de esta magnitud, sí se ha despertado a lo largo del mundo una solidaridad intensa y cercana con Ecuador, que nosotros hemos traducido desde la primera conversación que mantuvieron el presidente del gobierno español y el presidente de la República, en donde a raíz de la cual se desencadenó todo el proyecto que nosotros estamos poniendo en marcha en cercanía, afecto y solidaridad con el Ecuador. El primero fue la llegada el mismo lunes de un avión de la Fuerza Aérea Española con 45 militares que forman parte, son rescatistas, que forman parte de la unidad militar de emergencia, al que acompañaban otros 12 especialistas de la Comunidad de Madrid y 6 perros. Todos ellos tienen esa especialidad en intentar localizar a la gente debajo de los escombros. Están trabajando desde entonces en Manta, en Pedernales, en intensa y estrecha coordinación con las autoridades ecuatorianas, que son las que asignan las funciones, distribuyen las zonas, porque esto está cubierto por un grupo, decía el canciller de la República, de 1.200 rescatistas, que está intentando devolver a la vida a las personas que pudieran estar ahí. Y decir lo que varios medios dicen, el milagro de la vida que se mantiene bajo los escombros. Han rescatado a varias personas ya, se habla de toda la labor coordinada de la gente de España, de los cuerpos de bomberos de diferentes partes de Ecuador, del mundo que están colaborando. Esto que usted habla de la división por parte de la Cancillería, del apoyo que llegó a partir del día lunes, ¿cómo seguir avanzando en esto, señor embajador? Porque la tragedia fue el sábado. Esta semana se han rescatado una serie de cuerpos y ventajosamente algunas personas con vida. ¿Cómo seguir avanzando en ello? Mire, todo esto tiene, estas desgracias o ataques de la naturaleza, tiene 3 etapas. La primera es la de la recuperación de la gente, la segunda es la del atendimiento inmediato y cercano de la gente, y la tercera es la de la reconstrucción. Quizás estemos en el paso de esa primera fase a la segunda, y ahí pues es un orgullo poder decir también que ayer he recibido en el aeropuerto de Quito un segundo avión de la cooperación española, pues con 13 toneladas de material, plantas potabilizadoras de agua, cocinas, tiendas, ropa, mantas, agua, que nos ha permitido bajarlo del avión. Estaba ya coordinado con las autoridades ecuatorianas a dónde iban a ir cada uno de esos tipos de materiales en función de las zonas, y hoy a las 8 de la mañana salió un convoy desde la mitad del mundo en el que iban estos camiones que llevaban esta segunda fase de la ayuda de la cooperación española para distribuirla en el lugar directamente a las personas afectadas.
Usted son las varias etapas. Primero es la emergencia, por decirlo así, el rescate de personas, después el mantener a las personas de la zona bien atendidas, y es importantísimo lo que usted menciona, plantas potabilizadoras de agua, tiendas de campaña, una serie de insumos que permiten una mejor posibilidad de vida en el lugar. La tercera parte, en reconstrucción. ¿Cómo piensa la cooperación española apoyar en la reconstrucción de estas ciudades que literalmente se vinieron abajo? Mire, decía antes de ayer el secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asistencia Humanitaria que esta tercera fase de la reconstrucción, en primer lugar, hay que hacerse una reformulación de qué es lo que se quiere hacer, en qué espacios, con qué contenidos y con qué proyección, para hacerlo bien desde el principio y que sea una labor sólida la que se parta de ello. Bueno, esto implica unos estudios que se están empezando a hacer ya. La cooperación española está diseñando ya los proyectos en los cuales se puede echar una mano en el momento de la reconstrucción para que todo este territorio tan ligado al turismo, además, recupere esa capacidad de sostenibilidad por sí misma, de vuelta a la vida, de volver a tener esperanza, de volver a pensar en que tenemos que dedicarnos al fútbol, a los Juegos Olímpicos y no al dolor intenso que ha producido una tragedia de este estilo que marca y que hay que superarla, porque mire, empezamos con una tragedia y acabamos desembocando en una inmensidad de dramas de orden personal en los cuales pues cada uno enfrenta una situación distinta que se convierte en su propio drama. Usted habla de que la cooperación española ya está haciendo estudios. Mucho se habla de que habrá que reubicar ciertas poblaciones que están muy afectadas y que sus terrenos no van a soportar nuevas construcciones y que, lógicamente, si se construye ahí, volverá con un sismo a generar tragedias. ¿Cómo enseñar a las poblaciones que de pronto tienen que moverse? Porque no es solamente la parte de estudios y análisis de suelos, de resistencia, que ustedes son expertos en ello, pero cómo trabajar también psicológicamente con las personas a decir, si la ciudad de Pedernales, pongamos como ejemplo, o de Bahía o tal, están acá, no deben estar allí. O si se quieren mantener en esos lugares, tienen que tener temas específicos diferentes para construir edificaciones. Yo creo que la solución va por esta segunda parte que apunta usted, Claudio. ¿Por qué? Porque, mire, el último gran terremoto que se produjo en Ecuador se produjo en la misma zona. En el año 98, no es mucho tiempo atrás. Entonces, se produjo en la misma zona, lo cual quiere decir, bueno, pues toda la zona pacífica al lado de la cordillera, no solo en Ecuador, sino desde los Estados Unidos hasta la Tierra de Fuego, pues está ligada a ese condicionamiento de la naturaleza. Yo creo que la solución puede pasar por construir mejor, porque haya más resistencia con el sistema de construcción y materiales que se emplean, para que sin sentirse afectado en la actitud vital de cada uno que vive en donde le parece más conveniente, tenga más resistencia frente a esos fenómenos de la naturaleza que la experiencia demuestra se van produciendo, ¿no?, en los mismos lugares. Entonces, pero luego, claro, no solo hay que reconstruir casas, hay que reconstruir servicios, hay que reconstruir carreteras, hay que reconstruir caminos, puertos. Y esto es un ejercicio que, como indicaba el presidente de la República, no se hace en 6 meses, en 1 año, en 2 años. Esto es un esfuerzo de largo recorrido en el cual, naturalmente, los españoles estamos para echarles una mano en todo ese largo recorrido. Se ha hablado muchísimo, señor embajador, también sobre otras nacionalidades, personas provenientes de otros países que vivieron el sismo en la zona afectada. ¿Qué pasa con los españoles? Hay mucha presencia de españoles en Ecuador, fueron afectados, cómo vivieron, cómo se relacionaron con la embajada, para además decir a su país, estamos vivos. Mire, después del impacto inicial, nosotros tenemos 2 consulados generales en Ecuador, uno en Quito y el otro en Guayaquil. La mayor parte de la zona afectada era jurisdicción y competencia del Consulado General de España en Guayaquil. Hemos hecho, conforme todos los esfuerzos que hemos podido realizar para delocalización de la gente, seguimos en ello, pues ha sido más sencillo cuando las líneas, las comunicaciones telefónicas se han ido recuperando, ¿no? Entonces teníamos 2 personas en el lugar que han echado un vistazo, han estado en contacto con una parte de la colectividad española con la que han podido contactar. Hemos reforzado los servicios consulares de nuestra oficina en Guayaquil y hemos desplazado personal desde el consulado en Guayaquil a la zona afectada, pues esta misma madrugada salieron para allá.
Entonces tenemos también otro equipo dispuesto en caso de que haya que reforzar esa labor de contacto o que haya que sustituir para relevar a las personas que están allí. Los teléfonos y la disponibilidad de los dos consulados es absoluta. Intentamos localizar a todos aquellos que podemos. Es nuestro esfuerzo número uno, nuestra dedicación número uno en estos momentos, ponernos en contacto con la gente, poder escucharles e intentar resolver, en la medida de nuestras posibilidades, las inquietudes y las ansiedades que tienen. Embajador, usted habló de la primera llegada. El equipo de rescate fue el lunes, apenas 48 horas o menos de que sucedió el terremoto. ¿Cuánto tiempo van a estar este grupo especializado en rescate en Ecuador? Hasta que las autoridades ecuatorianas nos lo digan. En un momento, mientras exista la posibilidad de encontrar a alguien con vida, ahí vamos a estar. Tenemos reuniones todas las mañanas en donde la coordinación ecuatoriana determina la labor que hay que hacer y adjudica el escenario en el cual cada uno de los grupos de rescatistas debe actuar. En algún momento nos dirán, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Veíamos noticias y leíamos titulares que hasta tragedias similares 17 días después han encontrado personas con vida. Pero usted me está hablando de lo que es el milagro. Es el milagro. Después de todo esto estamos hablando del milagro. El milagro de la vida. Y siempre está ahí, ¿no? Pero nosotros un poco ahí dependemos de la coordinación del trabajo que hacen las autoridades ecuatorianas y estaremos ahí en primera línea, como hemos estado desde el lunes hasta que nos lo indiquen. Llegará un momento en donde nos digan, bueno, la función ya se ha cumplido y entonces haremos hincapié y mucho mayor esfuerzo y dedicación en esa segunda fase, que es la distribución coordenada de ese tipo de ayuda que llegó ayer y sobre todo en el contacto con los ciudadanos españoles por aquellas inquietudes que pudieran tener y que nosotros podamos resolver. ¿Cómo buscar en España ayuda para la reconstrucción? Ustedes tienen varias expertices en tema de puertos, aeropuertos, tienen experiencia como gobierno español, como comunidad española. ¿Cómo buscar apoyo para la reconstrucción? Miren, no solo está el tema del Estado, del gobierno, que en fin, tiene unas vías para ayudar en este tipo de procedimientos. Se desencadenaron la primera con la llegada de este avión militar, que es el que trajo todos estos equipos, ¿no? Pero nosotros, ahí la solidaridad no solo se ha desencadenado a través del gobierno, sino de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las ONGs que están trabajando en la zona, de ciudadanos que han ido a depositar sus aportaciones en lugares que han indicado la embajada ecuatoriana en Madrid, las empresas, sobre todo las empresas españolas que están radicadas funcionan en Ecuador, y que vamos teniendo reuniones periódicas con ellos para ver cómo armamos, cómo estructuramos esa ayuda que tiene que llegar para la reconstrucción. Y empresas claves, uno puede pensar en Telefónica con Movistar, que es comunicación, y que usted decía, cuando ya los ciudadanos españoles que viven en la zona lograron tener teléfonos y acceso a señal, ustedes tienen una empresa importantísima en el Ecuador de origen español. Así es, bueno, hay bastantes, como bien sabe, ¿no? Pero lo que estamos intentando ahora, lo de las comunicaciones era importante, ¿no? Pero lo que estamos intentando ahora es ver cómo, con aportaciones que hacen las distintas empresas, conseguimos armar la financiación de esos proyectos que no van a empezar ahora, que van a empezar dentro de 3 o 4 meses, una vez que la fase de atendimiento inmediato a los ciudadanos. Y luego de escuchar al señor del geofísico, al doctor Bernard, cuando la Tierra deje de temblar, que genera todavía preocupación en la zona. Bueno, eso es una preocupación de techo, me explico. Mire, la gente tiene un nerviosismo natural con respecto a los temblores, y entonces en la zona hay partes en donde se está durmiendo al cielo raso, para no tener el sobresalto de con el temblor tener que salir, bajar las escaleras e ir a un lugar abierto. La gente duerme al cielo raso, pero es que esto no va a durar siempre. Va a llegar un momento en donde hay que volver al techo y tiene que tener un techo digno para poder, con lo que dure la reconstrucción, ¿no? Pero, ¿cómo le diría? Hay pueblos como el chileno, donde el tema de los temblores de una cierta magnitud es de cada 2 días, cada 3 días. Entonces, de una magnitud tan fuerte como el que se ha producido aquí, no, eso es muy excepcional. Pero le asombraría a usted la capacidad de la gente para adecuarse al entorno y al escenario en el que está. Esa es una grandeza de la persona humana. La facilidad de adaptación y entender en qué momento se está viviendo. Lo hacemos todos. Lo hacemos todos en diferentes momentos. Queremos agradecer al embajador Fajilde
embajador Víctor Fargilde de España, quien nos ha hablado de la colaboración de España al país. La respuesta fue inmediata. Desde el día lunes existen rescatistas españoles en la zona de desastre. Llegó un segundo avión, hoy está saliendo el convoy hacia Manabí con plantas potabilizadoras, una serie de elementos que empatan más a la segunda fase. La primera fase es la durísima, el rescate de las personas. La segunda, como menciona el señor embajador, es darles ya una cierta calidad de vida, aunque vivan a cielo abierto, a cielo raso, como él menciona, ya darles más confianza, darles posibilidades de acceso a agua, acceso a servicios y que empiecen a la tercera fase, que es la reconstrucción. La cooperación española y el señor embajador están comprometidos con el país. Muchísimas gracias por ese apoyo. Gracias también a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Además, agradecemos a nuestros anunciantes, a la empresa EMAPS de agua potable, que es Vida para Quito, también a la Cooperativa de Ahorro de la Policía Nacional y a Humana. La salud hay que cuidarla y qué mejor cuando se tiene una empresa como Humana que nos respalde. Gracias a ustedes y hasta el próximo día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.